Un saludo a todos nuestros hermanos que se conectan en este día para vivir esta experiencia de Jesús Evangelio. Un programa donde queremos compartir a partir de las diferentes experiencias de vida en la formación del seminario, compartir la experiencia para vivir el encuentro con el Señor. Un espacio para reflexionar en torno a la palabra de Dios, para poder encontrar en medio de nuestras realidades el verdadero sentido a nuestra existencia. Hoy nos encontramos reunidos con nuestro hermano José Luis, que nos acompaña para compartir el tema concerniente al día de hoy, un tema especial y que nos invita a todos a vivir en esa constante bondad del Señor frente al anuncio que debemos hacer todos los bautizados. No, Jaime, para mí de nuevo es un placer siempre estar aquí en este programa tratando de transmitir el conocimiento que uno tiene, ¿no? Que como siempre digo al inicio y también lo recalco mucho al final de los programas, es muy importante para nosotros como cristianos, para nosotros como bautizados, para cada día ir aprendiendo más, para cada día ir conociendo más sobre aquello que se concierne o se refiere a nuestra fe. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados nosotros como cristianos para que nosotros sepamos cada día que el Señor vive, que el Señor nos acompaña en todo momento. Por eso, qué bueno es que nosotros tengamos el conocimiento suficiente para afrontar las diferentes realidades que se presentan en nuestro mundo. Vamos a pedir ahora la presencia del Espíritu Santo para que nos permita adentrarnos a nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios, que ese conocimiento llegue a nuestro corazón y lo podamos hacer obra, actuar en nuestra vida. Por eso nos disponemos ahora para escuchar la palabra de Dios que fortifica, alimenta nuestra vida. Hemos llegado a nuestra primera sección de nuestro programa Jesús Evangelio, donde escuchamos esa palabra que el Señor nos regala día tras día para que nosotros la podamos poner en práctica en nuestra vida y así tengamos un mensaje que nos pueda interpelar a cada uno de nosotros. Quisiera compartir con todos ustedes un versículo en el día de hoy de la profecía de Isaías en el capítulo 6, versículo 8, que nos va a decir lo siguiente: ¿a quién enviaré yo? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo le respondí: heme aquí, envíame a mí. Es precisamente a la luz de esta palabra que en el día de hoy vamos a reflexionar en torno a un tema que es muy bonito, que es la vocación misionera en la iglesia. Y es precisamente ahí donde nosotros debemos de caer en cuenta que la vocación misionera, que la misión dentro de la iglesia es una de las más importantes y una de las más bonitas. ¿Por qué? Porque debemos también de saber que nosotros como bautizados, como miembros de una iglesia, estamos invitados a ser misioneros, a llevar ese mensaje, a llevar esa palabra a tantas personas, a tantos lugares que están sedientos del amor de Dios. Cada uno de nosotros debe ser misionero por excelencia, porque es que la iglesia siempre es misionera. La iglesia siempre va a llegar a todos los lugares del mundo. La iglesia siempre va a llegar a tantas personas que de verdad lo necesitan, a darle su mensaje de aliento. Y es por eso que la iglesia es misionera y por ende cada uno de nosotros debe también ser misionero. ¿Y qué nos hace reflexionar este versículo del profeta Isaías? Que así como el Señor lo llamó a él, con una llamada que fue muy conmovedora, una llamada que fue muy poderosa, y él le respondió valientemente, él le respondió con humildad y sencillez a ese llamado que hace el Señor. Él no le puso peros cuando el Señor lo llamó. Cuando el Señor dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré yo? Es precisamente para que el Señor lo llama a él a una misión específica de anunciar esa palabra. Y lo que hace el profeta Isaías es ofrecerse: envíame a mí, Señor, yo estoy aquí. Y es precisamente también lo que debe hacer cada uno de nosotros. Como bautizados y miembros de nuestra iglesia, estamos llamados a ser misioneros. Entonces, cuando el Señor nos pida una misión importante,
cada uno de nosotros está llamado a responderle de la mejor manera, a responderle siempre con un sí generoso para llevar esa palabra de Dios a tantos lugares y a tantas personas que la necesitan, porque nosotros somos misioneros por excelencia. Entonces, pidámosle la gracia al Señor en este día, que a través de este tema tan importante que vamos a reflexionar, que es la misión, esas vocaciones misioneras, nos dé la gracia también a cada uno de nosotros de ser misioneros, de encontrar esa palabra, de tener un encuentro personal con Cristo, para así de ese modo irlo a anunciar a tantas personas, a tantos lugares que están sedientos del amor de Dios, que están sedientos de escuchar la palabra de Dios. Que Dios siempre nos regale esa gracia de ser misioneros. Dios los bendiga en este día. Bueno, el día de hoy traemos un tema bastante importante como iglesia, que se podría decir que también es el fundamento o una de las bases que sostiene a la iglesia, una de las bases en la que la iglesia cada día se mantiene, cada día se amplía, que es el espíritu de la misión, la vocación misionera. Este tema que es tan esencial y tan importante para nosotros como bautizados, como cristianos, ya que no es algo solamente de algunos, sino que la vocación a la misión a la que estamos llamados todos nos concierne a cada una de las personas bautizadas, a cada una de las personas que hace parte de la iglesia, cada una de las personas que cada día se prepara para afrontar las diferentes realidades, cada día que se preparan para ir mirando hacia el más allá, hacia ese lugar donde las personas necesitan, hacia ese lugar que las personas llaman o solicitan la presencia de ese ser salvador que es Cristo. Por eso, qué bueno es que este tema lo recibamos con la mayor apertura, con el mayor de los corazones, con el corazón amplio, para cada día ir aprendiendo más y aprendiendo más de cómo la iglesia se encarga de esto, de cómo nosotros como bautizados debemos ir a aquellos lugares y enseñar a las personas que esa misión es importante para todos. Entonces, hoy, frente al tema la vocación misionera, reflexionamos nosotros primeramente de lo que es la vocación, y ya lo hemos visto en programas anteriores, que vocación significa llamado, y misión en su etimología significa enviado. Misionero es aquel enviado. Entonces, cuando integramos nosotros los términos, vemos que la vocación misionera está dada a partir del llamado que nos hace el Señor y del envío que nos otorga el Señor, que nos da el Señor, de anunciar un mensaje específico, de anunciar esperanza en medio de nuestras realidades de vida, de anunciar la palabra hecha carne, de anunciar al mismo Jesucristo que se nos ha dado y que se nos ha transmitido por medio de ese camino de salvación, por medio de esa economía de salvación, y que nos invita a vivir a nosotros y a participar de una manera eficaz en ese camino a través del anuncio. Entonces, la vocación misionera está dada por ese llamado y ese envío de parte del Señor. Y entonces vamos viendo de que este envío del Señor, vamos mirando que no es algo pues como algo de ahora, no es algo que es como reciente, sino que desde los principios de la iglesia, incluso desde que el mismo Jesucristo caminaba por el mundo terreno, hizo un envío. Incluso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, y donde nos dice que id y haced discípulos a todos los pueblos. Entonces vamos conociendo, vamos mirando de cómo esa raíz misionera, de cómo ese fundamento misionero viene desde antes, de cómo las personas, los discípulos, se encargaban de ir por el mundo predicando la palabra del Señor, y de cómo a medida que iban predicando, la gente se iba abriendo, conociendo esa fe, todo lo que concierne con el Señor, y de cómo esos discípulos que fueron enviados también llevaban ese mensaje a las personas y los enviaba a ellos, y así entonces los cristianos se fueron expandiendo de una manera bastante amplia. Incluso conocemos testimonios de muchas personas que, a pesar de hacer misión, de proclamar su fe,
murieron entregando su vida, ¿no? Entregaron su vida por aquella misión, por aquella vocación que tenían, a ese llamado a misionar. Y esos verdugos, por llamarlos así, que los asesinaban, creían que asesinándolos se iba a acabar la fe, y al contrario, por la sangre de algunos, la fe se iba expandiendo cada día más. Por esa muerte de aquellas personas, de estas personas que se encargaron de entregar su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Por la fe de cada uno de nosotros, el cristianismo se fue expandiendo cada día más. Lo que conocemos hoy como los mártires de la iglesia. Aquellos mártires que se encargaron de dar testimonio a través de su muerte, de dar ese testimonio que nos enseña a nosotros que esto vale la pena, que Cristo vale la pena, y que nosotros debemos cada día ir enseñando aquello que hemos recibido. Incluso el mismo texto bíblico nos dice: les digo o les enseño o le transmito lo que a mi vez recibí, ¿no? Entonces nosotros estamos llamados a eso, a transmitir aquello que hemos recibido. Y la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Vemos nosotros que Jesús es el misionero por excelencia. Cuando Jesús se da a nosotros, se convierte en esa palabra que es anunciada, pero esa palabra que también anuncia y que nos invita a nosotros a ser anunciadores. Tener el espíritu misionero es tener a Cristo en el corazón. El auténtico cristiano es misionero por excelencia, sin importar las diferentes condiciones o realidades de vida, porque el misionero asume a Cristo, vive a Cristo y da a Cristo a los demás. Entonces, la invitación es que nosotros, en medio de todos esos contextos o realidades, en nuestras profesiones, en nuestra actividad cotidiana, estemos en la capacidad de siempre transmitir a Cristo, llevar a Cristo. En eso consiste la vocación misionera, en que vivimos bajo esos mismos sentimientos de Cristo, asumimos esos sentimientos de Cristo en nuestra vida y transmitimos la verdad que se nos ha revelado, esa verdad que nos orienta en nuestro caminar, que le da un verdadero sentido a nuestra existencia. Por eso el Señor nos transmitía en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vocación misionera comprende eso: camino, verdad y vida. Porque en medio de ese camino comprendemos nosotros la verdad y le encontramos sentido a nuestra vida. Por eso, José y queridos televidentes, en medio de los diferentes en medio de las diferentes realidades de vida, nosotros a partir de ese encuentro con el Señor, a partir de la experiencia con el Señor, podemos ser verdaderos misioneros. Porque a veces nos quedamos con esa percepción: el misionero es aquel que sale afuera, y es verdad, está la misión adyentes, esa misión que es dada a aquellos lugares donde hay condiciones difíciles, aquellos lugares apartados, aquellos lugares considerados como las periferias. Pero a veces nos olvidamos también de aquellas periferias que se encuentran a nuestro lado, esas periferias olvidadas por el ser humano, esas periferias que inclusive en muchas ocasiones se ve afectada por el rompimiento de las relaciones humanas en ese camino relacional. Entonces pidámosle al Señor que en ese día nosotros descubramos el llamado que el Señor nos hace. ¿Para qué? Para anunciar, llamados a anunciar. Y de ahí comprendemos aquel pasaje bíblico de San Juan en el capítulo 20, versículo 21. Como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Y somos enviados a llevar esperanza. Y ya que nos preparamos nosotros para este jubileo del 2025, peregrinos de la esperanza, el Papa nos invita a eso, a anunciar la esperanza que hemos recibido nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Esperanza que nos debe motivar para poder transformar y edificar la sociedad bajo ese contexto y esa mirada de la civilización del amor. Entonces, ese llamado que nos hace la Iglesia es
a todos, ¿no? Muchas personas creen que esa misión solamente es para algunos, solamente es para los consagrados, para aquellas personas que tienen un acercamiento con la iglesia, ¿no? Y no, todos estamos llamados siempre, todos estamos llamados a hacer misión. Esa también es una de las encomiendas que se nos hace en el bautismo, que todos estamos llamados a hacer misión, de dar a conocer aquello que conocemos nosotros, aquello que se nos transmitió, nosotros también transmitirlo, porque de cierto modo uno privarse de dar a sus conocimientos a las demás personas también es egoísmo, ¿no? Eso es egoísmo, ¿no? Debemos nosotros transmitir eso, dar a conocer a las personas eso y saber de que la misión no es opcional. La misión no es que yo diga, bueno, quiero hacer misión, sí, más luego, no. Todos estamos llamados a hacer misión. Y no precisamente haciendo misión de ir yendo a lugares lejanos, ¿no? Porque así como lo hacen muchos religiosos, muchas personas que van a diferentes países, a diferentes contextos, a llevar la palabra, el mensaje de Dios, también nosotros podemos hacer misión desde nuestra cotidianidad, ¿no? Porque sabemos de que muchos por el trabajo no pueden moverse demasiado, por lo menos los ingenieros, los abogados, ¿no? Pero con nuestro testimonio hacemos misión también. Nosotros, siendo buenos cristianos, mostrando los valores, las virtudes y ejemplos que se nos han enseñado a nosotros, transmitírselo a las demás personas también en misión. Entonces el testimonio, ¿qué tan importante es hoy para la vida de las personas? No se entiende un cristiano que genere división, ¿no? El mismo Señor lo decía en la Biblia, ¿no? Que aquel que genera división no piensa como Dios, sino que piensa como el diablo. Entonces nosotros debemos tener ese espíritu de saber de que aquellas personas que más lo necesitan están solicitando aquella presencia del Señor, aquella presencia de personas que le muestren la cara del Señor. Entonces, qué tan bueno es que las personas vean a través de nosotros ese reflejo de Cristo. Y como lo dije ahora, no se entiende un cristiano que genere división, debe ser todo lo contrario. Cristiano que genere unión en las personas, que las personas se sientan agradecidas, que las personas se sientan sientan esa presencia del Señor a través de sus vidas. Y por eso es bueno dar testimonio de la mejor manera. Es bueno cada día ir acercándose a esa luz para que nosotros también recibamos esa luz y seamos lámpara para los demás. Y queridos televidentes, aquí comprendemos nosotros que todo bautizado tiene el compromiso de ser misionero, porque asumimos nosotros esa función de profetas, anunciadores de la buena nueva de salvación. Y allí en el bautismo nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, nos dice el Evangelii Nunciandi en el numeral 14, es que somos animados a ser anunciadores, a llevar la misión. Por medio del Espíritu Santo es que la Iglesia se anima a llevar a cabo el mandato misionero propuesto por Jesucristo. Entonces, aquí comprendemos algo, José, queridos televidentes, y es que, ¿qué hace el misionero? Primero, el misionero convoca, así como fue llamado, también llama, y llama para que las demás personas estén abiertas a escuchar un mensaje. Primero, convoca. Segundo, dentro de este camino misionero, se anuncia, y se anuncia en razón de generar una participación de parte de todas aquellas personas que han escuchado el mensaje, y esa participación se da por medio de esa sensibilidad que tiene tanto el misionero, pero que también debe tener aquel que ha escuchado el mensaje. Pero es la obra la hace y la realiza Dios. Por eso la presencia del Espíritu Santo en la misión es fundamental. Y tercer paso, el misionero da testimonio de aquello que ha recibido, porque lo ha asumido en su vida. Y ese testimonio nos invita a nosotros a vivir en la comunión. Y esa comunión
nos lleva a vivir la fraternidad, a conformar la llamada coinonía, esa comunidad donde encontramos nosotros esa compañía de parte del Señor para ser los verdaderos anunciadores del reino. Y la comunión nos permite orientarnos en ese camino evangelizador, presentando nuevas propuestas, generando un dinamismo en la iglesia que rompa con todos aquellos acomodos que a veces nosotros, pues, en medio de nuestro caminar, a partir de la desidia o del costumbrismo, pues quedamos relegados frente a esa experiencia real de Cristo resucitado. Por eso la misión nos invita a eso, que en medio de esas tres realidades tengamos la capacidad de vivir la alegría del Evangelio y poder anunciar esa alegría a aquellos que tanto lo necesitan. Y vamos viendo y conociendo de que en el día de hoy transmitir la palabra de Dios se hace un poco complejo, ¿no? Un poco complicado debido a aquellas dificultades, desafíos que presenta el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que son ateas, son escépticas, aquellas que dicen pues de que no les importa si Dios existe o no, otros que lo niegan totalmente. Y entonces se va haciendo un poco más difícil esa tarea, porque hoy mucha gente, a pesar de que quizás tenga fe, se cierra muchas veces a conocer de una manera amplia la palabra. Se cierra muchas veces a abrir su corazón a ese testimonio, a esa palabra que les trae un misionero o esa persona que quiere transmitir la fe a través de él. Y entonces se conocen muchas ocasiones de personas que tratan mal a los misioneros, por ejemplo, que le sacan, incluso tuvimos el caso en una misión que tuvimos la del año pasado, de cómo una persona le sacó un cuchillo a uno de los misioneros, ¿no? Simplemente por distinciones de religiones. Y yo creo que todos debemos de estar abiertos a la fe, sin importar si profesamos una religión o profesamos otra. Debemos abrir nuestro corazón a conocer esa verdad que es Cristo, ¿no? A conocer esa luz que ilumina nuestros pasos, que ilumina nuestros caminos. Entonces, qué bueno es que nosotros enseñemos a las personas a que no se cierren, a que se den la oportunidad de conocer aquello que en realidad quizás le puede terminar ayudando en sus vidas. Por eso qué bueno es que nosotros como misioneros enseñemos a las personas a que debemos siempre estar abiertos a esa mirada de Cristo. Entonces, la vocación misionera tiene su fundamento a partir de la experiencia de Cristo resucitado. Y vemos que para afrontar los diferentes desafíos que se presentan, que nos mencionaba José Luis, circunstancias difíciles que a veces surgen en la misión, el misionero debe estar preparado y sabiendo que, como se ha configurado con Cristo, por medio de esa configuración está en la capacidad de responder de una manera diferente, responder con amor, responder con caridad, responder con fraternidad, con solidaridad, responder, como lo mencionábamos anteriormente, configurándonos con esos sentimientos de Cristo. ¿Cómo hacemos nosotros misión? Así como lo hizo Cristo, siendo portavoz de esperanza. Por eso es esencial que en medio de ese caminar tengamos en cuenta que el misionero debe tener el corazón encendido, tener ese fervor para poder anunciar. Lo veíamos el año pasado en el contexto de la misión, el lema propuesto por la Iglesia: corazones fervientes, pies en camino. Y para poder generar un verdadero caminar, debemos nosotros sentir realmente que estamos anunciando el Evangelio desde esa visión de orientación de vida, un Evangelio vivo, un Evangelio que se hace eficaz en nuestra existencia. Por eso, en medio de todos estos contextos, el misionero se vuelve portavoz del anuncio, portavoz del Señor, y por medio de ese anuncio transmite la esperanza de Cristo. Vamos llegando entonces
al final de este programa, ¿no? Que es un tema amplio, todos los temas que nosotros tocamos son un tema bastante amplio, y que podamos echarnos aquí horas quizás hablando sobre el tema y conociendo diferentes realidades, pero tratamos de nosotros dar lo esencial, por decirlo así, un poco lo más importante para tener un poco de base o fundamento. Así que muchas gracias por estar conectados a este programa siempre. Invitarlos a que abramos nuestro corazón y nuestras mentes para que conozcamos. Pero antes de finalizar, quisiera que conociéramos un testimonio. Ese testimonio que cada día se encarga también de avivarnos en nuestra fe y que dar a conocer ese espíritu misionero que nosotros como iglesia siempre debemos estar. Que siempre como nosotros como iglesia debemos tener esa mente, ese corazón abierto, para así poder conocer cada día más el corazón de las personas y aquello que ellos manifiestan. Un saludo muy especial para las personas que nos están viendo. Mi nombre es Andrés Roberto Gómez Rondón. Actualmente estoy en la etapa propedéutica, pertenezco a la Arquidiócesis de Bucaramanga y estoy ubicado en la etapa propedéutica, como les decía. ¿Qué puedo decir de mi vocación? Mi vocación inicia cuando desde muy pequeño acompañaba a mi tía a las Eucaristías. Veía ese momento tan especial cuando el Padre hacía la consagración, proclamaba la palabra y decía qué hermoso servirle al Señor. Crecí vinculado a la parroquia como acólito, de infancia misionera, y así cada día iba forjando mi vocación. Un día, cuando cumplí mis 18 años, pues decidí entrar a trabajar, pues por motivos de la vida. Entonces, pero nunca dejando ese llamado que el Señor me tenía. Pasaron los años siendo vinculado también a la parroquia, en grupos, en oración, perteneciendo a la iglesia. Llegó un momento que el Señor volvió a tocar mi vida, el llamado ese hermoso que tiene para todos nosotros. Me llamó tocando a las puertas e inicié un proceso muy hermoso en nuestra parroquia que se llama Nuestra Señora del Carmen de Girón, Santander. Ahí inicié en ese proceso de vinculación, prestando el servicio en el coro como sacristán, acólito, coordinando una capilla que el Padre pues me asignó para poder realizar esa evangelización en los barrios aledaños. Pasaron los años y pues un día muy hermoso el Señor también me hizo llamar a este Seminario Nacional Cristo Sacerdote, donde yo pude experimentar muchas cosas, vinculándome a las convivencias virtuales y a la convivencia personal. Desde ese momento, reafirmando que el Señor estaba dispuesto a llamarme nuevamente para el servicio de las personas. Un día muy hermoso también el Señor decidió también pues seguir en el proceso de trabajar, esperando el proceso de la vinculación y el proceso de vocacional hacia las demás personas. Llegó el momento en el cual pues decidí tomarme una pausa en el trabajo y decidirme entregarle la vida al Señor. Entonces, en mi parroquia, sirviendo y ayudando para poder ingresar al Seminario Nacional. Me presenté en el Seminario Bucaramanga y pues allá me remitieron aquí al Seminario Nacional y aquí estoy desde este año sirviéndole y aceptando ese llamado que el Señor a diario nos hace. Entonces, esa es mi historia, la vocacional, sirviéndole al Señor desde muy pequeño. De verdad que es algo muy hermoso servirle y sentir que el Señor lo llama a uno. La invitación es para todos, que nosotros podemos servirle al Señor, no importa el momento, el Señor llama por la mañana, por la tarde, por la noche o hasta el otro día. Sintámosle que ese proceso que el Señor nos llama y nos reconforta, Él siempre se llama, nos sostiene, pero lo importante es que nosotros le respondamos, abramos esa puerta en la cual el Señor nos toca y a veces nosotros no le respondemos, pero el Señor sigue insistiendo y nosotros somos los que debemos responder a ese llamado. ¿Qué les puedo decir más? El Señor siempre ha querido respondernos a todos nosotros ese llamado y yo le respondí.
a esta edad, pero el Señor siempre los llama porque necesita obreros a su mies. Quiero invitarlos a todas las personas que nos están viendo también, que si desean pues esa inquietud vocacional, para que todos podamos dar ese paso trascendental para nuestra vida, servirle al Señor, una experiencia muy buena, muy bonita, y que sabemos que el Señor nos reconforta a diario en este llamado. Entonces, agradecerle a todos ustedes para que el Señor envíe a sus mismas personas que quieran arriesgarse a esta aventura que es hermosa, y que sabemos que el Señor nos tiene una promesa muy grande. A todos ustedes, muchísimas gracias, Dios los bendiga y hasta la próxima. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos nuestros televidentes. La invitación es que estemos conectados al próximo programa y siempre, insisto, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para así cada día poder aprender más sobre el Evangelio y aquello que el Señor nos transmitió a través de su palabra y a través de la tradición y aquello que enseña también la Iglesia. Dios los bendiga. Agradecemos a todas las personas que hoy hicieron parte de nuestro programa, que estuvieron atentas, disponibles, sensibles frente al mensaje que se les ha transmitido. Recordarles que la vocación misionera se deja acompañar, se deja instruir, se deja iluminar, y en medio de este caminar configura su vida en razón de Cristo para poder testimoniar la fe que se nos ha dado y de esta manera poder dar a los demás un mensaje de esperanza y de fraternidad. Gracias por su apertura y los invitamos a que sigamos orando nosotros por todas aquellas vocaciones que entregan su vida día tras día por ese anuncio del Evangelio en los diferentes contextos, en las periferias, en los diferentes vicariatos apostólicos, aquellos lugares que son alejados, porque la Iglesia, siempre cumpliendo ese mandato misionero, acompaña y transmite el mensaje de la salvación a todos en los diferentes lugares.